Hola, hola. Hola, profe. ¿Cómo le va? Muchos problemas para poder conectarme. Sí, yo la había abierto a las 15 y como no vi alumnos, no vi a nadie, 15 y 5 más o menos, la cerré. ¿eh? Recién la Bueno, volví a abrir. dale. Me llamaron unos chicos que tenían clase. Bueno, Así bueno, fantástico. Seguimos entonces. Macanudo, doctor, hasta luego. ¿Listo? Bueno, ¿me escuchan? Sí, profe, se escucha bien. Bueno. Bueno, estaba sacando la cuenta de cuántos habíamos quedado. Ha sido mucho el nivel de deserción y de los que rindieron. Entre los que rindieron hubo un porcentaje, entiendo yo, superior al 50-60% de los que aprobaron. ¿Mm? Pero hubo mucha deserción, mucha gente que no se presentó, que directamente optó por, no sé, dejarla para el cuatrimestre que viene, qué sé yo, no sé. Pero bueno, veremos qué es lo que pasa. ¿Alguna duda antes de comenzar con el temita de hoy? ¿Ya empezaron a ver los temas de segunda parte? Sí, ya empezamos. Bien, fantástico. ¿Qué vieron de culpabilidad hasta ahora? A mí me tocaba hoy dar teoría psicológica, que es, digamos, la primera aproximación a la explicación del concepto de culpabilidad. ¿Vieron algo ustedes de culpabilidad? No, vimos antijuricidad solamente. Bien, bien. Entonces, dicho esto, vamos a empezar. Antes un aviso. El próximo miércoles, a mí me toca dar clase la semana que viene, miércoles y jueves. Les aviso que el día miércoles no voy a poder estar porque me acaban de fijar un turno médico, así que no zafo. Así que las dos clases las daré el jueves, ¿sí? Haremos dos Zoom. En vez de hacer un Zoom de 40 minutos, metemos los dos juntos y tratamos los dos temas, ¿sí? Hoy les decía, el tema que me asignaron por cronograma a mí es un tema bastante corto, que es teoría de la psicología en la culpabilidad. Voy a tratar de ir redondeando un poquitito más y extender un poco más en los conceptos para que les quede ya cerrado la concepción de culpabilidad. Ustedes habrán visto que las distintas categorías del delito, las distintas etapas del delito que han visto hasta ahora, acción, tipicidad, antijuricidad, tienen que ver con ¿qué cosa? ¿Con el hecho? ¿Con la acción? Sí, con lo materialmente apreciable, con lo objetivamente apreciable que es con el hecho. Justamente este compendio de acción, tipicidad y antijuricidad se lo denomina injusto. ¿Sí? Pero hasta ese momento, hasta ahora, no hemos hablado de quien ha cometido el hecho, ¿sí? De quien ha llevado adelante la acción. Bueno, llega el momento de ver el aspecto subjetivo de la imputación. Y ese es el turno de la culpabilidad. Cuando en el cronograma dice teoría psicológica de la culpabilidad, es que en los comienzos, en la primera estructuración de teoría del delito que hacen los autores causales, por hecho von List como primer reconocido autor que estructura la teoría del delito, le da al aspecto de culpabilidad una fundamentación desde el punto de vista del nexo
psicológico que une al sujeto con el hecho. Entonces, explicaba la culpabilidad del siguiente modo. Es decir, a ver, hasta ahora sabemos que el sujeto dispara un arma, del arma sale un proyectil, el proyectil impacta en una persona y esta persona muere. Sabemos que el derecho no reconoce ningún tipo de autorización. Entonces tenemos todo el aspecto objetivo. Hay una acción detallada, hay una tipicidad descriptivamente amalgamada y una verificación de que el ordenamiento jurídico no ha dado ningún tipo de reconocimiento o autorización para realizar ese tipo de comportamiento. Bueno, ¿cómo llega el sujeto o cómo se vincula el sujeto con ese hecho? Ese nexo psicológico que lo une va a ser lo que va a justificar la posibilidad de imponer luego una sanción al mismo como autor de un hecho delictivo. ¿Cómo explicaban ese nexo psicológico? Mire, si el sujeto ha querido la conducta, a este nexo psicológico lo vamos a llamar dolo. ¿Sí? Si este sujeto ha querido realizar el acto que nosotros estamos diciendo que hizo, es decir, haber disparado el arma y haber ocasionado la muerte del fulano, lo vamos a llamar dolo. Bien, pero si no ha querido ese objetivo, pero sin embargo, ha sido lo suficientemente descuidado como para terminar ocasionando un resultado similar, no el querido, sino uno similar. O sea, no llega temprano, pero en la ruta que había tomado para llegar temprano termina pisando a alguien. Es decir, si fue descuidado lo vamos a llamar culpa. Y entonces la teoría del psicologicismo va a explicar desde estas dos ópticas cuál va a ser el vínculo, o cómo va a explicar el vínculo entre el sujeto y el hecho. Este nexo psicológico va a ser el que va a fundamentar la posibilidad de que nosotros le podamos aplicar una sanción. ¿Qué se decía como crítica para la imposición de esta teoría? Antes que nada, repasamos entonces. Como nexo de causalidad material estaba el injusto, ¿sí? Y como nexo de vinculación o causalidad psíquica estaba la culpabilidad. ¿Qué es lo que le vamos a reprochar entonces al sujeto, al autor del hecho? O mejor dicho, me voy para atrás. No es que lo que le vamos a reprochar al autor. Eso es la pregunta que responde la culpabilidad. ¿Cuáles son lo que le vamos a reprochar a los autores de esta teoría? O sea, ¿qué es lo que no me explica? No me explica, en primer lugar, qué ocurre con los supuestos de culpa inconsciente. Porque cuando hablamos de culpa consciente, claramente hay un nexo psicológico. Si el sujeto iba acelerando porque quería llegar temprano a un lugar, al trabajo, a dejar a los hijos, al hospital para atender a alguien, y en un exceso en los límites impuestos por el reglamento, acelera de más, lleva por delante a una persona y le termina ocasionando lesiones. Claramente hay nexos psicológicos. Si la culpa es con representación, hay nexos psicológicos. Yo me represento cuál puede ser el resultado que me pueden llegar a reprochar. No lo quiero, confío en mi habilidad y entonces continúo con mi accionar, ¿no? Culpa con representación. En la culpa con representación el vínculo psicológico claramente está. En el dolo ni que hablar. Pero en la culpa sin representación, cuando el sujeto ni se representa la posibilidad de ocasionar un hecho disvalioso y termina ocasionándolo por la falta de ese deber de haberse representado, ¿no? ¿Dónde está el vínculo psicológico? No lo hay. Y entonces los hechos en donde existiría culpa sin representación no tendrían
la posibilidad de reprochar a título de culpabilidad, o sea, la última esfera de la teoría del delito no estaría completa, por lo tanto no podríamos reprochar ese delito. Tampoco es del todo claro von List cuando dice que siempre que haya un vínculo psicológico entre el sujeto y el hecho, vamos a poder generar sanción o vamos a justificar la aplicación de una sanción. Por caso, cuando estamos frente a un supuesto de estado de necesidad disculpante, ustedes vieron ya estado de necesidad, ¿no es cierto? ¿Vieron antijudicidad? ¿Vieron algo de estado de necesidad? Cuando un sujeto ocasiona un mal para evitar otro mayor e inminente, ¿sí? Entonces, en estos casos, cuando hay una ponderación de bienes y yo, para salvar una vida, termino lesionando una propiedad, dañando una propiedad, como daño un bien jurídico de menor entidad para salvar uno de mayor entidad, ¿qué hace el derecho? El derecho dice, mire, señor, usted está actuando de manera legítima, este hecho está justificado, lo que usted hizo no es delito. Fantástico. Ahora, ¿qué pasa si yo, para salvar a Juan, termino matando a Pedro? Ya el derecho no va a decir lo mismo, ya no va a decir, señor, su accionar está justificado, ¿sí? Es decir, mire, las dos vidas valen lo mismo. Así que, en términos de justificación, el derecho no puede justificar que usted mate a uno para salvar a otro porque a usted le pareció que valía más el uno que el otro. Entonces, la causa de justificación, estado de necesidad, cuando los bienes jurídicos son equivalentes, no la podemos aplicar. Va a quedar, para el momento de la culpabilidad, la discusión si ese accionar del sujeto encuadra en lo que llamamos estado de necesidad disculpante. Un estado de necesidad en donde lo que se eliminaría sería solamente la culpabilidad de la gente, pero el hecho seguiría siendo un hecho antijurídico, un injusto debidamente acreditado, ¿sí? Entonces, en los casos del estado de necesidad disculpante, es decir, cuando el sujeto haya ocasionado la muerte de alguien para salvar a otro que creía más valioso, ejemplo de todos los manuales, el de los náufragos y la tabla, ¿sí? Dos personas naufragan en una embarcación, encuentran una tabla, se suben a la tabla no soporta el peso de los dos, empiezan a discutir, a pelear, a buscar un lugar y uno termina ahogando al otro. Cuando llegan, señor, ¿qué pasó? Mire, el tema es así. O me mataba él a mí, o lo mataba yo a él. ¿Hay acción? Sí. ¿Hay tipicidad? Sí. Mató a una persona. ¿Es antijurídica la conducta? Y mire, ¿qué dice el estado de necesidad? Dice que para salvar un bien mayor, yo lesiono a uno de menor entidad. ¿No? ¿Yo qué bien estaba pretendiendo salvar? Mi vida. ¿El bien jurídico cuál es? Vida. ¿No? ¿Cuál lesioné? El bien jurídico, vida, nada más que la cabeza o el titular de ese bien jurídico era otro. Pero es tan valiosa la vida de Juan como la de Pedro, ¿sí? Entonces no podemos decir, no, mire, ¿sabe qué? Su accionar es lícito. No, no es lícito. Usted en el caso particular estaba amparado. O sea, lo que eliminamos no es la ilicitud de la conducta, sino que lo que eliminamos es el reproche o el castigo a la persona que realizó esa acción, ¿no es cierto? Bueno, eso se llama estado de necesidad disculpante. Ese estado de necesidad disculpante pone en evidencia que existe nexo psicológico entre el hecho verificado y el accionar del sujeto. Claramente existe nexo psicológico. Ahora, si existe nexo psicológico, ¿por qué no lo sancionamos? Bueno, esto es una de las cosas que von List no podía explicar, ¿sí? Ya en 1907, Frank elabora una concepción normativa de la culpabilidad. Dice, señor, mire, no tenemos que encontrar el fundamento de la culpabilidad en
un concepto que es ajeno al derecho como el vínculo psicológico. Nosotros tenemos que encontrar el fundamento en un reproche. ¿Y cuál va a ser el reproche que le vamos a hacer? Y el reproche que le vamos a tener que hacer es que había una norma que decía que tenía que hacer tal o cual cosa, y el sujeto, en vez de cumplir lo que la norma decía, en vez de acatar o amoldar su conducta al mandato de la norma, decidió hacer otro tipo de comportamiento diferente. Lo que ocurre es que cuando Frank elabora esta teoría normativa de la culpabilidad, sigue trabajando un esquema de teoría del delito que se compadece con el esquema causal, con el esquema clásico. Es decir, tenemos una acción, una tipicidad puramente objetiva, con algunos elementos normativos, pero puramente objetivos, una antijuricidad mayormente objetiva y una culpabilidad en donde vamos a tener todavía el dolo y la culpa. Entonces, el dolo y la culpa forman parte de un concepto que se agrandó. Entonces, culpabilidad, ¿qué va a ser? Culpabilidad para Frank, en esta primera elaboración de la teoría normativa, va a ser dolo y culpa más juicio de reproche. Dolo y culpa como modalidad, intencional o debidamente imprudente, y además un juicio de reproche. ¿Cuál es el reproche? El reproche es no haber actuado conforme a derecho. Ahí están levantando una mano. No sé si están levantando la mano porque tiene el teléfono torcido o porque quiere hacer una pregunta. Ivana. No, me estaban llamando y estoy rechazando. Perdón. Ajá, está bien, está bien. Bueno, a mí también me pasa lo mismo, pero bueno, la tecnología nos supera. Entonces, lo que le decía es decir, ponemos al dolo, ponemos a la culpa y un juicio de reproche. La pregunta que le hacen, escúcheme, Frank, ¿juicio de reproche de qué? Porque usted me está diciendo que el dolo es la intención de haber ocasionado el resultado. Y la culpa es no haber actuado lo suficientemente de manera diligente como para evitar ese resultado. Pero después me reprocha haber actuado con dolo y culpa. Entonces el dolo y culpa aparece dos veces. Aparece primero como modalidad de esta culpabilidad y luego me aparece como el fundamento para reprocharme que no actué conforme a derecho porque quise el hecho prohibido por la ley o porque no fui lo suficientemente diligente. Es decir, había una reiteración. Había una reiteración. Volvíamos a valorar dos veces un mismo objeto. Esto recién se va a solucionar a partir de la llegada del finalismo. ¿Por qué? Porque el finalismo lo que va a hacer a partir del concepto final de la acción, a partir de describir como parte constitutiva de la acción el elemento finalidad, me lleva el dolo y la culpa hacia el estamento de tipicidad. Entonces, en la tipicidad no solamente va a estar la descripción objetiva del accionar, sino que me voy a preguntar si la intención del sujeto, si la finalidad del sujeto era dar cumplimiento o no con esa descripción previamente establecida. ¿Sí? O si se correspondía con una modalidad imprudente. Es decir, el contenido de la voluntad pasaría al estamento tipicidad. Entonces, los causalistas dicen, oiga, pero usted acaba de dejar sin contenido a la culpabilidad. Entonces, la respuesta debe de ser, ¿cuál es? No, mire, en la culpabilidad, nosotros vamos a seguir realizando un juicio de reproche. Pero en otros términos vamos a hacer el juicio de reproche. No el mismo juicio de reproche que venimos haciendo ahora. No. Digamos, si bien el contenido es el mismo, en cuanto a que, discúlpeme que me distraiga, pero veo que tengo resplandecencia atrás y me estoy sintiendo como el señor Burns en el capítulo de Los Simpsons cuando aparece
lleno de radiación y diciendo les traigo un mensaje de paz. Les decía, ocurre que cuando Welzel elabora este concepto, dice, bueno, ¿y qué le vamos a reprochar? Y mire, yo le voy a explicar algo. Cuando usted en el esquema causal hablaba de dolo y de culpa, usted suponía un dolo o una culpa previa aceptación de que la conducta era una conducta prohibida. Es decir, el contenido de voluntad se ponía a juzgar o aparecía una vez que nosotros ya habíamos afirmado que la conducta era ilícita. Dijimos que la tipicidad, la antijuricidad estaban de manera previa y luego llegaba la la culpabilidad, en donde íbamos a medir dolo y culpa, ¿sí? Como dolo y culpa ahora pasaron a la tipicidad, dolo y culpa se desentienden de si la conducta es o no prohibida. Cuando nosotros analizamos dolo y culpa, lo que estamos analizando es si el sujeto quiso hacer una conducta. Si la conducta estaba prohibida o no estaba prohibida, si estaba permitida o no, es un tema que vamos a analizar en otro estamento. El dolo es el conocimiento y la voluntad de querer realizar la descripción objetiva, que nosotros como estudiantes de Derecho o como profesionales ya sabemos que si estamos analizando la tipicidad es porque se presume que hay un tipo penal que lo prohíbe, entonces seguramente está prohibido, pero digamos, tipo objetivo, el que matare a otro. Tipo subjetivo, dolo, lo que nosotros tenemos que probar es que el sujeto sabía que quería realizar la conducta de matar a otro. Pero matar a otro está prohibido. No sabemos si está prohibido. Después lo vamos a ver en la antijuricidad. No sabemos. El contenido de voluntad que yo analizo ahí es si el sujeto quería cumplir con esa parte de comportamiento. Y entonces, cuando llegamos a la culpabilidad, cuando ya afirmamos que quería, que era prohibido, lo que nos vamos a analizar en ese juicio de reproche es si tuvo potencial capacidad como para entender que su comportamiento era un comportamiento contrario a derecho. ¿Cómo va a establecer la culpabilidad o cómo va a distribuir la culpabilidad o cómo va a explicar ese juicio de reproche? Dividiendo el análisis en 3 categorías. La primera va a ser capacidad de culpabilidad. Lo primero que se va a preguntar el dogmático cuando llega al juicio de reproche en culpabilidad es decir, yo tengo adelante a una persona que tiene capacidad de comprender cuál es el mandato de la norma, cuál es el alcance del mandato de la norma. Bien, eso lo vamos a analizar en imputabilidad o capacidad de culpabilidad. O sea, lo primero que le vamos a decir al señor es decir, señor, usted, ¿en qué condiciones llega al hecho? ¿Usted está en condiciones normales de comprender cuál es el achaque que le vamos a formular o cuál era el mandato que surgía de la norma que nosotros estamos diciendo que usted incumplió? Entonces ahí vamos a ver que las personas que no han cumplido determinada edad carecen de capacidad de culpabilidad, que las personas que padecen algún tipo de enfermedad mental carecen de esa capacidad de culpabilidad, que las personas que atraviesan alguna situación de intoxicación profunda carecen de esa capacidad. Entonces, eso es lo que vamos a analizar en primer momento para determinar si estamos en condiciones de poder avanzar en un reproche. Cuando nosotros aseguramos que esa capacidad está presente, pasamos a un segundo nivel. En ese segundo nivel lo que vamos a analizar es si el sujeto tuvo la posibilidad de conocer certeramente cuál era la antijuricidad de la conducta que realizaba. O sea, el carácter antijurídico de la conducta que realizaba. En términos técnicos, capacidad virtual de comprender la criminalidad del acto. ¿Sí? Señor, usted
tuvo posibilidades de saber que el acto que estaba desarrollando era un acto que estaba descrito en el Código Penal, en una norma que lo prohibía. ¿Sí? Esto nos va a llevar a preguntarnos si el sujeto conocía la norma, si debía conocerla, o si por el contrario entró en una situación de error. Ese error, en este momento, en este estadio, en la culpabilidad, tiene un nombre distinto. Nosotros el que vimos anteriormente se llamaba error de tipo porque estaba en el tipo penal. Este error que tiene que ver con la comprensión de la criminalidad del acto, del carácter antijurídico del acto que desarrolla, se va a llamar error de prohibición. ¿Sí? Y este también lo vamos a ver en este estamento. Por último, lo que vamos a analizar para terminar de afirmar el juicio de reproche es la posibilidad de haber realizado un comportamiento distinto, ¿sí? La posibilidad de haber optado por un comportamiento distinto. Y en esto tiene que ver la afectación de la libertad de actuar del sujeto como eje central. En esta posibilidad de realizar un comportamiento distinto, nosotros vamos a tener tres causales que excluyen la culpabilidad, vulgarmente denominadas causales de inculpabilidad. La primera de ellas es la coacción, o también denominada vis compulsiva. Es muy probable que al momento del examen se les pueda llegar a preguntar qué diferencia existe entre la vis absoluta y la vis compulsiva. Ustedes recuerdan vis absoluta qué era, ¿no? Veo la cara de Rabino que me mira como diciendo, ¿lo va a decir usted o lo digo yo? Ramírez está cambiando de sintonía en el audio y no responde. Awed mira como diciendo, bueno, ahora van a dar la respuesta. La vis absoluta era también denominada fuerza física irresistible. Un sujeto que estaba sometido a una fuerza que lo hacía actuar como una mera masa mecánica. Entonces el sujeto le agarraba el brazo, todo, pegaba y lastimaba a alguien. Pero el sujeto en realidad no quería pegar. Una persona más fuerte le había agarrado el brazo, golpeaba, y entonces cuando íbamos a analizar si este sujeto respondía por las lesiones ocasionadas a la víctima, la primera que nos surgía era esta vis absoluta que eliminaba la primera categoría, la acción. La vis compulsiva es la coacción. Cuando un sujeto obra o actúa amenazado de sufrir un mal grave e inminente si es que no realiza el acto que se le impone. La coacción es un delito, está descrito en el 149 bis del Código Penal, pero también es una circunstancia que elimina la culpabilidad. Es decir, el sujeto tiene capacidad de culpabilidad, es mayor de edad, no tiene deficiencias, no tiene ningún tipo de afectación, nada. Conocía cuál era el mandato de la norma, conocía y tenía posibilidad de conocer cuál era el alcance de la norma y sabía que lo que estaba realizando era un acto prohibido. Fantástico. Ahora, le dijeron que si no hacía lo que hacía, le iban a matar a su hijo y le mandaron una foto con el nene que tenía un revólver en la cabeza. Y entonces el sujeto fue y actuó, cometiendo un hecho ilícito, que sabía que era ilícito, que comprendía que no había ninguna circunstancia, pero que era lo único que tenía a su alcance para hacer para salvaguardar la vida de su hijo. Eso es lo que se denomina coacción. Y esto elimina la libertad del sujeto de poder optar entre actuar conforme a derecho y actuar en contra de derecho. Entonces, como esa libertad está suprimida, eliminamos la culpabilidad en el reproche. ¿Sí? El juicio de reproche está incompleto, por lo tanto se elimina la culpabilidad, por lo tanto no hay delito. Un tercer elemento que está contenido dentro de esta
estas tres categorías que yo le decía de inculpabilidad. ¿Yo le dije tres? No, le dije hasta ahora coacción, ¿no? O bis compulsiva. El segundo es la estado de necesidad disculpante, que ya les mencioné al principio, ¿sí? Cuando los bienes jurídicos son de similar entidad, entonces existe una posibilidad de decir, mire, era o mataba a uno o lo dejaba, o me dejaba morir o mataba al otro que estaba arriba de la tabla. ¿Qué quiere que haga? Yo sé que la vida de él vale lo mismo que la mía, pero para mí la mía vale más. Así que, entonces, no le podemos reprochar. No tenía capacidad de elección, no tenía libertad de elección, entonces suprimimos el juicio de reproche, entonces suprimimos la culpabilidad, ¿sí? Estado de necesidad disculpante. La tercer causal que encontramos dentro de estas denominadas causas de... ¿Sí? Web. Con el estado de necesidad disculpante. Explique, esta es la carta, y después teóricamente lo van a ver con cada uno de los docentes. Algunos de los temas me toca a mí y lo vamos a desarrollar un poco más profundamente. Pero esto simplemente es una enunciación. A mí me tocaba los primeros 5 minutos de la charla. Me extendí un poco más para poder darle un panorama más global. Así que no se precipite en el punto porque ya lo van a profundizar cabalmente. Vuelvo y cierro. Entonces, la tercera causa de culpabilidad sería la denominada obediencia debida. Aquel acto que realiza una persona, un inferior jerárquico, en cumplimiento de una orden legítimamente realizada y de la cual no tiene poder de revisión. Entonces, como el ámbito de autodeterminación, de libertad, se encuentra restringido o bien suprimido, eliminamos el reproche y entonces eliminamos también la culpabilidad. ¿Se entiende? Esta es más o menos la evolución dentro de las teorías más clásicas del delito en cuanto al concepto de culpabilidad. Insisto, que comienza con una posición psicologicista y que luego pasa a una versión normativa que en términos de practicidad es la que se sigue manejando hasta el día de hoy. Aun cuando, por ejemplo, Roxin abandona ya el concepto de reproche, o sea, de juicio de reproche, culpabilidad como juicio de reproche, y pasa a una culpabilidad como fundamento para la imposición de pena, ¿sí? Entonces, Roxin va a analizar la culpabilidad como merecimiento de pena. Así que vamos a analizar en la culpabilidad, sí, frente a este hecho que nosotros vimos, que es un hecho ilícito, digamos, que a causación de un resultado lesivo para el bien jurídico y que hay una imputación objetiva del comportamiento también verificada, es decir, ¿hay necesidad de imponer sanción? ¿Hay necesidad o merecimiento para la imposición de sanción? Es decir, pasa a ser otro nivel de análisis. ¿Es como más retributivo lo que se tiene en cuenta? No, a ver, en definitiva, el concepto de retribucionismo está presente cada vez que nosotros vamos a imponer sanción, ¿sí? Más allá de que nosotros digamos, no, pero es prevencionista, nosotros vamos intentando la lo que sea, siempre hay, si nos ponemos a escarbar, siempre hay bueno, vos hiciste esto, te toca esto. El retribucionismo en realidad, en términos de imposición de sanción, se aplica a un concepto que toma exclusivamente el hecho anterior como fundamento de la imposición de sanción, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de prevencionismo u otras teorías funcionalistas, caso de Roxin,
si bien hay un dejo retribucionista, el fundamento pasa a ser otro, ¿sí? Entonces, no es que sea retribucionista Rossi, tampoco deja de reconocer una aparición en este sentido. Él empieza a explicar otra cuestión, es decir, ¿qué razones encuentra el Estado para que a este fulano que ha cometido este hecho se le deba aplicar una sanción penal? ¿Sí? ¿En qué fundamenta este merecimiento de sanción? No ya que merezca, sino el merecimiento, es decir, el fundamento para castigarlo de un modo determinado, ¿sí? Esta es una circunstancia que también obedece un poco a la idea, repito, son posiciones funcionalistas, entonces la teoría del delito es funcional a este concepto que yo tengo de principalmente de la sanción, de la pena. Yo elaboro una teoría del delito funcional a mi concepto de pena, porque este concepto de pena orienta mi posición en teoría del delito. Entonces todo va a estar direccionado a esta imposición de pena. Pero insisto, aun cuando estas posiciones funcionalistas intentan dar otro contenido, cuando nosotros vamos a ver las sentencias de cualquier tribunal de la provincia de Buenos Aires, y le digo de la provincia de Buenos Aires para dar una versión absolutamente palpable, ¿sí? Pero uno podría decir a lo largo de todo el país, elaboran una concepción de la sanción montada en un juicio de reproche que responde claramente a la estructura del finalismo clásico, tal cual lo van a poder ver en cualquiera de los libros que estén utilizados. ¿Se entendió más o menos estas concepciones de la culpabilidad? Sí, profe. Bueno, yo veo a 3 nada más, no sé si hay más. Ivana está por ahí. Dale, son 8 sacó. Bien, dale, Sí, puedo consultar la nota. Bien, dale, son. Muy Gracias. bien, muy bien. Muy bien. Y yo había visto que usted estaba escribiendo mucho, así que si no mentía, tenía que ser algo bueno, ¿no? Pero bien, bien. Bueno, esto lo van a ver, ustedes lo tienen desarrollado para los que usan el manual de Zaffaroni, en la página 518 y siguiente. Ahí tienen explicadas algunos puntos de esto que yo acabo de mencionar. No le den mucha bolilla a Zaffaroni. Tiene en su manual momentos en donde se pelea con la vida, ¿sí? Entonces él trata de llevar adelante su embate contra el saber no pensante, el derecho penal no pensante y demás. Entonces vuelve. No se enrosquen en esa discusión y traten de prestar atención a estos puntos o a estos ítems que yo les marqué como los cambios de paradigma que a nosotros nos interesan. Si llegan a necesitar algo más, yo estuve viendo como trabajito que está publicado en la página de terragnijurista.com.ar, que es de Marco Antonio Terragni, un trabajo que se llama Culpabilidad y su desarrollo histórico, que lo realiza la profesora Emilce Fisore. Y es bastante sintético, bastante piola a la hora de explicar los puntos que hemos tratado en esta charla.
¿Tienen alguna duda, alguna consulta? Entonces el miércoles que viene no tenemos clases y el El jueves... miércoles que viene, claro, el miércoles que viene no, el jueves yo doy, vamos a estar 1 hora y media, no más de eso. Pero voy a hablar con Facundo, porque como el martes Facundo le toca dar el mismo tema que a mí el miércoles, por ahí Facundo da todo el martes y yo ya paso al tema mío del jueves sin tener que recargar la franja horaria. Pero sí, el miércoles no va a haber clase. ¿Alguna duda? Bueno, si tienen alguna... Disculpen, pero estoy de turno. Si tienen alguna otra duda, canalícenla por el campus y les contestaré. Les dejo un saludo grande, pásenla lindo, que tengan buen fin de semana y sigan estudiando. Gracias. Bueno, gracias, profe. Gracias, doctor. Muchas Listo, gracias. que tengan buen día. Gracias. Chao, hasta luego.